2020 fue un año complejo para el cine. Afortunadamente, el calendario se está llenando para los próximos años y ya tenemos varias fechas de proyectos. Estas son algunas de las películas que se estrenarán en el 2021 y más allá. Después del gran éxito de Un lugar en silencio de 2018, era inevitable que tuviésemos una secuela. Después de todo, la película terminó en una posición perfecta para dar pie al siguiente capítulo de la historia, y los fanáticos no tardaron en exigir más de la trama. En 2019, el guionista y director John Krasinski estaba de vuelta para hacer la secuela, y Un lugar en silencio parte 2 estaba en camino durante la primavera de 2020. En la segunda entrega de la saga, veremos a los sobrevivientes de la familia Abbott aventurarse más allá de su granja. En paralelo, la historia retrocederá para revelar lo sucedido en los primeros días en los que el mundo empezó a desmoronarse, mostrando cómo el personaje de Krasinski Lee dirigió a su familia en ese momento. El filme tenía previsto llegar a los cines en marzo de 2020, pero la pandemia de COVID-19 obligó a cambiar la fecha de estreno. La secuela se pospuso inicialmente para septiembre, pero cuando quedó claro que esto tampoco era tan factible, se cambió a su fecha de lanzamiento actual, 23 de abril de 2021. Se suponía que la novena película de Rápidos y Furiosos se estrenaría en mayo de 2020, pero las preocupaciones por la propagación del coronavirus en marzo llevaron a Universal Pictures a retrasar la fecha de estreno casi un año. Ahora tendremos que esperar hasta el 2 de abril de 2021 para ver a Dominic Toretto y su equipo enfrentar a un peligroso familiar de Toretto, esta vez interpretado por John Cena. La noticia llegó después de que habían desenrollado la alfombra promocional en forma de un primer tráiler muy provocador, en el que también revelaron el regreso de Han a la historia. La verdadera pregunta ahora es qué pasará con la 10ª entrega de la veloz franquicia, que originalmente tenía esa fecha de lanzamiento en abril de 2021, como su predecesora. Claro, el coronavirus afectó las producciones en todo el mundo, por lo que los fanáticos probablemente no deberían esperar 2 filmes de la saga el mismo año. Pero jamás bajes la guardia con Toretto y su familia, pueden llegar antes de lo previsto. This is Nest Audio from Google. But to an enthusiastic shower singer, Hey Google, turn up the music. it's the Google Duet Maker. Introducing Nest Audio from Google. Después de que el reinicio de Cazafantasmas de 2016 falló en inyectar nueva vida a la franquicia, parecía que las queridas películas de comedia sobrenatural jamás regresarían al cine. Pero todo cambió en 2019, cuando el director Jason Reitman reveló que trabajaba en una nueva entrega ambientada dentro de la continuidad de los 2 primeros filmes. El co-creador de los Cazafantasmas, Dan Aykroyd, pasó tiempo trabajando en una tercera película, pero ahora, con Reitman a bordo, la saga original está lista para continuar con su propio estilo. I love this plan. I'm excited to be a part of it. Let's do it. The job is definitely not worth $11,500 a year. Cazafantasmas, el legado se desarrollará hoy día y veremos a una familia que se muda a la zona rural de Oklahoma después de heredar unas tierras de su misterioso abuelo, quien posiblemente resulte ser el mismísimo Egon Spengler. La película estaba originalmente programada para llegar a los cines en el verano de 2020, pero debido a la pandemia del coronavirus, ahora arribará el 5 de marzo de 2021. Venom nos sorprendió a todos y fue uno de los mayores éxitos de películas de cómics en 2018. Le fue tan bien que Sony dio luz verde a una secuela, y poco después el legendario Andy Serkis dio un paso al frente para dirigirla. Como prometió la escena posterior a los créditos de la primera, la segunda película se centrará en el loco conocido como Cletus Kasady, cuya contraparte del cómic es famoso por convertirse en el supervillano Carnage. Tom Hardy regresará como Eddie Brock y Woody Harrelson interpretará a Kasady. En abril de 2020, al filme le colocaron un título bastante apropiado: Venom, Carnage liberado. Originalmente previsto para estrenarse en el otoño de 2020, la película se retrasó por la pandemia de coronavirus y llegará a las salas el 25 de junio de 2021. En la primavera de 2022, poco más de 5 años después de su debut en el UCM, el Doctor Strange tendrá su primera secuela. Marvel anunció en la Comic Con de San Diego que el director Scott Derrickson y Benedict Cumberbatch regresarían para Doctor Strange en el multiverso de locuras, el cual el director prometió que sería la primera película verdaderamente aterradora del universo cinematográfico de Marvel. A principios de 2020, sin embargo, Derrickson abandonó el barco debido a las llamadas diferencias creativas con Marvel.
y la leyenda del terror Sam Raimi fue confirmado luego como su reemplazo. Strange tampoco será el único héroe de la película, se le unirá Wanda Maximoff, quien otra vez será interpretada por Elizabeth Olsen. La aparición de Bruja Escarlata en la película también se relacionará con los eventos de WandaVision, una serie de Disney Plus protagonizada por Olsen junto a Paul Bettany como Visión. Doctor Strange en el multiverso de locuras se estrenará el 25 de marzo de 2022. Han pasado más de 30 años desde que Top Gun irrumpió en los cines, y la película todavía se considera uno de los mayores éxitos de Tom Cruise. La historia de un piloto de la Armada que se niega a seguir las reglas sigue siendo una obra clásica de acción de la década de los 80. I feel the need for speed. Y ahora, tras años de rumores incluso del mismo Cruise, los fans fueron finalmente escuchados. En Top Gun Maverick veremos a Cruise regresar al rol homónimo. Ahora un hombre mucho mayor, que todavía supera sus límites como piloto y niega los ascensos que lo sacarían de la cabina para siempre. Aunque se siente satisfecho, la vida de Maverick cambia luego de una nueva y peligrosa misión, además de la llegada de Bradley Bradshaw, el hijo de su difunto amigo Gus. Prometiendo mucha acción aérea, en Top Gun Maverick también veremos el regreso de la estrella Val Kilmer, así como de rostros nuevos, incluidos Jon Hamm, Jennifer Connelly, Ed Harris y más. Se suponía que Maverick llegaría en junio de 2020, antes de retrasarse hasta diciembre. Ahora aterrizará el 2 de julio de 2021. Desde hace un tiempo, el Monsterverse de Legendary Pictures ha trabajado por unir a los mayores kaiju en la historia del cine. Lo que comenzó con Godzilla en 2014, continuó con Kong, la Isla Calavera, y luego con Godzilla 2, el Rey de los Monstruos. Fue un trabajo pensado para enfrentar en pantalla a las dos criaturas más famosas de todos los tiempos. Y ya lo tenemos, en la forma de Godzilla vs. Kong. La batalla entre el lagarto radioactivo y el gorila escalador de edificios. Adam Wingard está en la silla del director, guiando un elenco que incluye gran cantidad de estrellas del Monsterverse, así como los debutantes Alexander Skarsgård, Rebecca Hall y Eiza González. La película nos dará el combate del título, claro, pero también tendremos información sobre los orígenes de las bestias, profundizando más en la mitología que los rodea. Godzilla vs. Kong iba a estrenarse en noviembre de 2020, pero la pandemia de COVID-19 arruinó los planes. Al final la podremos disfrutar el 21 de mayo de 2021. En agosto de 2019, el futuro de Spider-Man estuvo en peligro, cuando surgieron informes de que Sony Pictures y Disney no llegaron a un acuerdo en torno a sus derechos sobre el personaje. Desde 2015, Spider-Man ha tenido un pie en Sony y un pie en el universo cinematográfico de Marvel, gracias a un acuerdo que permitió a los estudios compartirlo. Cuando los intentos de renegociar se vinieron abajo, el futuro del UCM con Spidey pareció desmoronarse. Pero a finales de septiembre de este año, la disputa entre los estudios se